Lo que la muerte me enseñó. Capítulo 4. Cadenas invisibles. ¿A cuántos se les concede la oportunidad de vivir una segunda vez y corregir sus errores? Pero incluso ese privilegio tenía un precio, y Lynette comenzaba a comprender que quizá era renunciar a cualquier expectativa de libertad, incluso a la de huir de aquello que la hacía sentir incómoda. Cuando miró a Pinberg, se sorprendió al sentir cómo él tiraba suavemente de su mano para llevarla al jardín, con la excusa de hablar en privado. Sabía lo que iba a decirle, sabía lo que estaba por suceder, y sabía también que jamás podría corresponderle de la manera que él esperaba. Pero si algo había aprendido a fuerza de pérdidas en su vida pasada y en el presente, era que el amor era traicionero y volátil, mientras que la lógica y la razón jamás lo eran. Y tal vez no era correcto tomar decisiones en un momento de tanta fragilidad, pero Lynette estaba cansada y trató de convencerse de que quizá con el tiempo ella y Pinberg podrían encontrar una forma de entenderse. Después de todo, se llevaban bien. No obstante, antes necesitaba ser honesta, poner todas las cartas sobre la mesa, así él sabría qué terreno estaba pisando. Dikla es un apellido humilde y además ha sido manchado por mi padre. No importa cuánto me esfuerce por elevarlo, hay cosas que jamás podré borrar, y temo que esas sombras terminarán colocándola en una posición incómoda, Su Majestad. Pinberg la miró como si hubiera escuchado algo imposible. Nunca ha habido un solo defecto en ti, Lynette. Su voz era firme, casi devota. Siempre has sido extraordinaria. No ha existido un instante en el que no hayas brillado. Yo seré tu fuerza para que sigas haciéndolo. Entonces, me aceptarás. Lynette cerró los ojos un segundo. Amor y lógica, deseo y supervivencia. Cuando volvió a mirarlo, ya había tomado una decisión. Sí, Su Alteza, dijo en voz baja, y Pinberg no esperó más. La acercó y la besó, con una mezcla de alivio y fervor que rozaba lo desesperado. Mientras sus labios se unían, sus ojos rojos permanecieron abiertos, fijos en ella, como si temiera que si lo cerraba, Lynette pudiera desaparecer. Y es que en lo más profundo de su mente una sola certeza se aferraba con una obsesión peligrosa: nunca la dejaría ir. El rumor de que Pinberg y Lynette estaban a punto de comprometerse ya recorría toda la capital. Algunos no se sorprendieron, otros reaccionaron con asombro y hubo quienes no lo tomaron nada bien. Argos fue uno de ellos y apenas se enteró fue directamente a encarar a Kana. Después de seguir cada uno de sus consejos al pie de la letra, sentirse desplazado era como una burla. Pero a diferencia de él, Kana se mostró inquietantemente serena. Le pidió que no fuera impaciente y quizá fue la suavidad de su voz, el modo en que inclinó la cabeza o esa expresión casi maternal que adoptó, pero algo en Argos se quebró cuando la miró. Por un instante la imagen de su madre fallecida se superpuso sobre la de Kana como una alucinación cruel. Debes convertirte en rey. Esa es la única manera de conseguir lo que deseas. Y de pronto Argos ya no era un príncipe orgulloso, sino un niño lleno de miedo atrapado frente a una mujer emocionalmente inestable que jugaba con la mente de su propio hijo. Y le resultó casi imposible distinguir la ilusión de la realidad. Mientras tanto, Kana continuó: piénsalo, Su Alteza. Esta vez, Argos logró salir del hechizo momentáneo y consiguió apartar la imagen de su madre de su mente. Lo que has escuchado no son más que rumores, y si tu hermano aún no ha hecho ningún anuncio oficial, ¿no te parece extraño? ¿No crees que el emperador podría oponerse? Y si tu hermano y tu padre entran en conflicto, ¿quién saldrá ganando? Luego la muchacha se acercó más. Pide una audiencia con tu padre por mí. Si lo haces, yo me encargaré del resto. Un escalofrío desagradable recorrió a Argos, quien se alejó. No sé de dónde sacas tanta seguridad, pero te aseguro que después de hoy no voy a volver a buscarte, dijo con frialdad para luego marcharse, pero incluso cuando su figura desapareció, Kana sonrió, una sonrisa lenta, llena de certeza. La voz del emperador resonó con dureza dentro del salón del trono. Poco después, Pinberg salió del auditorio, pero su expresión era todo menos buena. Él ya había anticipado resistencia por parte de su padre, pero jamás imaginó una oposición tan feroz. Y si bien su padre había reconocido que Lynette era inteligente, elegante y poseía una personalidad excepcional, para él eso no era suficiente. La razón era simple y cruel. Solo era la hija de un varón. Y lo que más hirió a Pinberg fue lo que vino después. Puedes divertirte con ella.
ella. No me opondré si decides tomarla como concubina, pero eso es todo. Había dicho el emperador con frialdad. Pimberg siempre había obedecido a su padre sin cuestionarlo, siempre. Pero esta vez, algo dentro de él se reveló con una furia que no reconocía, y no estaba dispuesto a renunciar a Lynette. Y así como el príncipe heredero se negaba a ceder, Argos tampoco estaba dispuesto a hacerlo. Horas después, tras varios días insistiendo, el emperador finalmente accedió a concederle una audiencia. Argos entró y lo saludó como exigía la etiqueta, pero una sola mirada de su padre le dejó claro que no estaba allí para ceremonias inútiles, así que fue directo al punto. Dijo que a partir de ahora se encargaría de limpiar su nombre, que sería digno de su apellido. Pidió perdón por cada error, cada escándalo, cada vergüenza que había causado en el pasado, y prometió cambiar. Por primera vez en mucho tiempo habló desde un lugar honesto. El emperador detuvo lo que estaba haciendo y lo miró. No fue una mirada de sorpresa o conmovida, más bien era una mirada insondable. Pero esta era la primera vez que su padre lo miraba directamente y por tanto tiempo. Si ya terminaste de hablar, vete, dijo entonces. Luego se levantó con dificultad. Su enfermedad pesaba incluso en gestos tan simples y abandonó la sala sin añadir nada más. Argos se quedó solo. Normalmente su padre lo ignoraba o lo expulsaba sin miramientos, pero esta vez no lo había echado. Y para alguien como Argos, eso se sintió como un paso enorme. Mientras tanto, Lynette revisó la nueva información que Pisco le había enviado. Según su informe, las negociaciones entre las familias Henrio e Ygritte estaban a punto de comenzar. Ambos bandos buscaban una alianza estratégica en los páramos de Cantonios. Sin embargo, la disputa por la división de la producción de las canteras de la zona seguía sin resolverse, por lo que lo más probable era que las conversaciones fracasaran. Los ojos dorados de Lynette recorrieron la caligrafía limpia de Pisco con atención, pero al pasar a la siguiente página, se abrieron de par en par a leer las líneas finales. He considerado seriamente matarla, pero dudo que eso sea lo que deseas. Aún así, puedo sacarla de tu camino. Estoy dispuesto a llevarme a Cana lejos. Me aseguraré de que viva una vida tranquila. Para ese punto, las manos de Lynette comenzaron a temblar. La sola idea de Pisco y Cana juntos llenó su corazón de sentimientos oscuros. Y si era honesta consigo misma, había algo que no podía negar. Ella sí deseaba ver muerta a Cana. Pero una cosa era su deseo y otra muy distinta hacer que pasara. Eso era lo que la diferenciaba de ella. Y más tarde, después de leer y releer la carta de Pisco, Lynette llegó a una conclusión. Por mucho que deseara algo, aquel no era el momento de dejarse arrastrar por sus emociones, así que en lugar de eso se obligó a centrarse en la información que tenía entre manos. Su Majestad el Emperador exigía el 50% del rendimiento de la cantera a cambio de ceder esas tierras yermas a la casa Ygritte. Por su parte, el duque Ygritte no estaba dispuesto a ofrecer más del 20%, y aquella brecha hacía evidente que las negociaciones se prolongarían mucho más de lo previsto, y ese retraso le daba a ella el tiempo que necesitaba para intervenir, pues era sabido que los Ygritte abastecían el mármol de mayor calidad en todo el imperio. En contraste, su propia familia apenas producía carbón y cobre, una razón más para que el emperador los considerara prescindibles, pero eso era porque todavía ignoraban el verdadero potencial de las minas de Lois. Tener recuerdos de una primera vida tenía sus ventajas. Lynette sabía que alrededor de esa misma época, cuando estaba por cumplir 20 años, en Lois se descubriría una veta de oro colosal. Por eso en esta vida había intervenido años de estudio y recursos para adelantar su hallazgo, porque el oro en esta vida o en cualquier otra era el recurso más valioso que existía, incluso más que el mármol. Así que sí, Lynette era consciente de que como hija de un simple varón el emperador jamás la habría tomado en serio, pero con este descubrimiento en sus manos estaba segura de que esa desventaja dejaría de importar. Argos había estado concentrado en su pintura, pero levantó la vista cuando Cana apareció en su estudio como si aquel lugar realmente le perteneciera. Y pese a que Argos la echó, ella también lo ignoró olímpicamente y se sentó a su lado colocando una canasta sobre la mesa mientras empezaba a hablar sobre la enfermedad del emperador. Y es que el monarca sufría de gota, una dolencia que hacía que la sangre se cargara de impurezas, provocando una inflamación dolorosa especialmente en las articulaciones. Mientras hablaba, Cana sacó de la canasta un gran frasco, lleno de un líquido de tono violáceo que brillaba tenuemente bajo la luz. ¿Y crees que se lo voy a dar a mi padre solo porque tú lo trajiste? Espetó Argos con el ceño fruncido. Cana se mordió la lengua para no decir lo que realmente pensaba de él. En su lugar fingió una sonrisa dócil y explicó que se trataba de un tónico medicinal elaborado con distintas hierbas raras, una receta muy utilizada en Demion por su gran eficacia para tratar precisamente ese tipo de enfermedad. Ay,
solo pensé que sería mejor que su majestad lo reciba de usted, príncipe, y no de mí, añadió con suavidad. Así todo el mérito será suyo, así que por favor no dude. Recuerde que estamos del mismo lado. Después de eso, Kana hizo una leve reverencia y se marchó, como si su única razón de haber ido allí hubiera sido dejar ese frasco. Argos se quedó mirando el líquido violáceo entre sus manos, con el ceño fruncido. Si Kana decía la verdad, ganaría muchos puntos con su padre, pero si mentía, podría perder la cabeza. Así que él pensó y pensó y pensó, hasta que una idea comenzó a tomar forma. Indudablemente soy un genio, murmuró para sí mismo. Lynette observó el frasco que Argos había colocado frente a ella. Después de escuchar todo lo ocurrido, no le quedó ninguna duda. Kana estaba intentando usar a Argos como un simple puente para llegar al emperador. Era evidente que en esta vida o en la anterior, Kana siempre había sido una maestra de manipular a los demás, y lo hacía de una manera natural, casi aterradora. Incluso ahora, cuando Argos la detestaba, ella seguía encontrando la forma de torcer voluntades. Tenía una habilidad especial para eso, además de una belleza difícil de ignorar. Lynette podía admitirlo sin problemas. Sin embargo, que esta vez Kana estuviera apuntando al mismísimo emperador en lugar de a Argos era un cambio bastante conveniente, y una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Lynette. Creo que deberías ofrecerle la medicina a su majestad tal como ella te lo pidió, dijo con calma, pero en vez de presentarla como un regalo tuyo, dile la verdad. Dile que fue la hija de Ygritte quien te entregó el frasco. Argos la miró como si acabara de perder la razón. ¿Hablas en serio? ¿De verdad quieres que haga eso? Exactamente, respondió Lynette con una serenidad que resultaba inquietante. El estado del emperador había vuelto a empeorar. Por esa razón, Pinberg se había visto obligado a asumir cada vez más responsabilidades dentro del gobierno. Era su deber. Pero en los pasillos del palacio comenzaban a circular rumores inquietantes. Los sirvientes murmuraban que la relación entre Argos y su padre se estaba volviendo más cercana. Algunos incluso aseguraban que la actitud del segundo príncipe parecía más serena, más madura, casi más digna de confianza. Y aquello no hizo más que aumentar la ansiedad de Pinberg. Él aún no había logrado asegurar su matrimonio con Lynette y no tenía idea de qué estaba tramando su hermano. Por eso había empezado a considerar una jugada arriesgada: otorgarle a la casa Dicla un título nobiliario mucho más alto a cambio de las minas de Lois. Con ese respaldo, ni siquiera el emperador podría oponerse a su unión con Lynette. El único problema era lograr que el abuelo de ella aceptara la oferta. En ese momento, un sirviente llegó con lo que le había mandado a preparar. Pinberg abrió la caja de terciopelo y una sonrisa se dibujó en su rostro. Dentro descansaba un colgante de oro amarillo intenso, enorme y finamente tallado, incrustado con una gema central que capturaba la luz como un pequeño sol, como los ojos de Lynette. Era una joya deslumbrante, ostentosa, imposible de ignorar. ¿Qué opinas? Le preguntó a su subordinado, pero al ver que el joven dudaba, Pinberg le hizo un gesto para que hablara con honestidad. Bueno, durante todo este tiempo que he conocido a la señorita Lynette, jamás le he visto usar algo tan llamativo. No estoy seguro de que una pieza tan extravagante encaje con sus gustos. Las palabras lo golpearon más de lo que Pinberg esperaba. Había estado tan obsesionado con darle lo mejor que jamás se había detenido a pensar en lo que Lynette realmente quería. Su desesperación por ser aprobado lo estaba llevando a actuar de forma precipitada. ¿Cómo ha estado padre últimamente? Preguntó entonces cerrando la caja. Su asistente le informó que en los últimos días la medicina que Argos le estaba administrando al emperador había producido una leve mejoría, y eso ya era inesperado. Pero lo que realmente lo alarmó fue saber de dónde provenía el frasco: de la hija del duque de Ygritte. Y al saber esto, Pinberg ordenó de inmediato que trajeran a su hermano. Mientras tanto, Argos masajeaba las piernas debilitadas de su padre, hablándole con voz baja de la medicina y de cómo lo había conseguido. Cuando el emperador oyó que provenía de la hija de Ygritte, mostró un atisbo de sorpresa y algo parecido al agradecimiento. Aquello animó a Argos. En los últimos días había logrado algo que durante años no le fue posible: prolongar sus conversaciones con su padre, una relación que había estado siempre marcada por el frío y la distancia. Argos dudó un instante, pero recordando las palabras de Lynette, también le habló de la petición de Kana para obtener una audiencia. Contra todo pronóstico, el emperador aceptó, y Argos salió de la habitación
conversación con el ánimo elevado, hasta que Pimber lo interceptó en el pasillo. ¿De verdad aceptaste algo de la hija de Ygritte? En medio de negociaciones tan delicadas, solo un imbécil haría algo así. Espetó, y la irritación de Argos se encendió de inmediato. Yo puse la salud de nuestro padre por encima de la política, pero supongo que su recuperación no es algo que te convenga, ¿verdad? La insinuación fue como una chispa sobre pólvora. El orgullo de Pimber se inflamó. Siempre supe que eras un estúpido, pero cada día logras superarte. Argos sonrió de lado con una calma provocadora. Di lo que quieras, pero mientras tú jugabas a gobernar el imperio, yo estuve aquí con él y me aseguré de que estuviera bien. Y no te preocupes, él está en buenas manos, dijo Argos dejando a Pimber apretando los dientes. Lynette escuchó en silencio todo lo que Argos le contaba, su día a día, sus pinturas, sus pequeñas frustraciones, pero fue cuando mencionó que había seguido su consejo y que ahora su padre deseaba conocer a Cana cuando ella prestó verdadera atención. Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios, aunque se desvaneció en el instante en que Argos preguntó. Planeas usarlo para eliminarla, ¿verdad? Lynette casi había olvidado lo perspicaz que podía llegar a ser Argos cuando algo le importaba de verdad, y quizá por simple curiosidad o por ponerlo a prueba respondió con otra pregunta. ¿Cree en las regresiones, Su Alteza? Él la miró desconcertado. ¿Te refieres a volver a la vida y esas cosas? Lynette sintió muy seria, y al notar su expresión, Argos se encogió de hombros. No creo que sea posible, pero si lo fuera me gustaría reencarnar en un Gabe. Solo así podría ser libre, volar lejos a donde quisiera, sin que nadie me detuviera. Ella lo escuchó sin interrumpir, pero por dentro pensó que resultaba casi irónico que alguien que siempre hacía lo que quería hablara de sentirse atrapado, como si llevara cadenas invisibles que nadie más podía ver. Hay personas que nacen en este mundo con algo más que simples cadenas, Su Alteza, dijo al fin ella con suavidad. Argos la miró sin comprender, hasta que el recuerdo de aquel hombre del bar cruzó su mente. ¿Acaso Lynette lo estaba comparando con alguien de sangre impura? Pero al ver sus ojos dorados, él no estaba tan seguro. Ahora que Lynette había regresado a los suburbios a plena luz del día, comprendió por qué Pisco le había advertido que no volviera. Aún así, esta vez no tenía opción. Necesitaba encontrarlo y como si la hubiera estado esperando, Pisco apareció a su espalda sorprendiéndola. Te dije que no regresaras, princesa. Lo sé, pero necesito pedirte algo urgente. Quiero que sacudas a Cana y la pongas nerviosa. Pisco alzó una ceja intrigado. Necesito que la provoques. Dile que el emperador quiere verla. Hazle creer que está a un paso de conseguir lo que desea. Quiero que se mueva, que se desespere, que intente llamar su atención a cualquier precio. Pisco no dijo nada, pero sus ojos se afilaron entendiendo demasiado bien. Y también quiero pedirte otra cosa, añadió Lynette con voz más baja. No vayas con Cana, por favor. No te involucres con ella, no quiero que lo hagas. Sí, fue bastante difícil decirlo en voz alta porque sabía que no tenía derecho a pedir nada. Ella era una noble, una futura princesa. ¿Era egoísta? Sí. ¿Se avergonzaba de ello? También. Pero no podía evitarlo. Pisco apartó la mirada por un instante, sintiendo que sus emociones podían verse reflejadas en su cara. Sus palabras lo habían golpeado más fuerte de lo que quería admitir. Esta será la última vez que te pida algo así, susurró Lynette. Y ya que será la última, quiero que seas feliz, Pisco. De verdad, quiero que conozcas a alguien que pueda darte una vida tranquila, normal. Él soltó una risa baja y amarga. Soy yo quien eligió esta vida, dijo él. porque solo viviendo así puedo ayudarte. Si fuera un hombre limpio, correcto, no podría hacer nada de lo que hago para protegerte. Lynette lo miró con ojos húmedos. Y es por eso mismo que quiero hacer algo por ti, dijo ella respirando hondo. Cuando todo esto termine, por favor ven conmigo a Lois. Mi familia administra una mina allí. Podrás trabajar, empezar de nuevo, tener una vida real. Las emociones cruzaron el rostro de Pisco como una tormenta. Sorpresa, incredulidad, orgullo herido y algo más. ¿Me estás diciendo que me vuelva minero? Ironizó él. ¿Eso es lo que crees que alguien como yo puede aspirar? No, no es eso. Solo quiero que dejes de ponerte en peligro. Quiero que vivas en paz, aunque sea una vida sencilla. Puedes ser feliz. Pues si dejaras de hacer esto, yo podría hacerlo. Respondió él con voz baja. Siempre he creído que tienes razón, incluso ahora. Pero princesa, no decidas por mí al igual que yo no lo hago por ti. No era un reproche. Él entendía perfectamente lo que Lynette le estaba ofreciendo, pero para Pisco, apartarlo bajo la ilusión de estar protegiéndolo era una forma de pérdida, porque significaba arrebatarle lo único que le permitía permanecer cerca de ella, aunque fuera desde las sombras. Lynette abrió los labios para replicar, pero Pisco ya se había girado. Haré lo que me pediste, dijo sin mirarla. Al fin y al cabo, es una orden de una dama tan hermosa como una princesa. Después de eso, se marchó.
Lynette solo pudo observar su espalda mientras se alejaba. Había actuado por desesperación, por miedo a no volver a verlo. Había disfrazado su egoísmo de preocupación porque la verdad era cruel y simple. No soportaba la idea de que Kana le arrebatara a Pisco, aunque irónicamente, Pisco nunca había sido suyo. Pisco hizo exactamente lo que Lynette le había pedido y le entregó a Kana la información necesaria para que en apariencia captara la atención del emperador. Tiene que ser vino y lirios blancos. Su majestad está obsesionado con todo lo que representa pureza. Eso sí, los guantes deben ser de encaje negro. Las instrucciones eran tan precisas que a Pisco le asaltaron varias preguntas al instante. ¿Cómo podía Lynette conocer tan bien los gustos del emperador? ¿Por qué siempre parecía ir un paso delante de Kana? ¿Y qué había ocurrido realmente entre esas dos mujeres para que su odio fuera tan profundo? Pero junto a esas dudas surgió algo más desagradable. Él mismo había decidido dar un paso al costado, así que no tenía derecho a exigirle respuestas, y aquello le dejó un regusto amargo en la boca. Aún así, no tuvo más opción que seguir actuando, sonriendo mientras Kana le coqueteaba sin pudor, apoyando la mano sobre su pecho, y habría apartado ese contacto en cualquier otro momento, pero ahora debía fingir que estaba de su lado. Pisco, ya que me estás ayudando, ¿podría pedirte un favor más?, dijo Kana con voz melosa. Él arqueó una ceja en un gesto que Kana interpretó como interés. Necesito deshacerme de alguien. Es una mujer que no deja de entorpecer mis planes, una miserable de Trocán. ¿Crees que podrías acercarte a ella? Quiero saber qué está tramando. Pisco no necesitó preguntar de quién hablaba. Supongo que puedo hacerlo, murmuró con una calma que ocultaba su ironía. Al final, incluso esa petición terminaría encajando dentro del plan de Lynette. Y en efecto, así fue. Pues días después, Lynette tuvo que reprimir la sonrisa que amenazaba con delatarla y sustituirla por un gesto de sorpresa cuando Kana anunció con orgullo, durante una reunión de té, que había sido invitada por el mismísimo emperador. Todo, según dijo, gracias a la medicina que ella le había hecho llegar a través del príncipe Argos. Los ojos de Kana se clavaron en Lynette escrutándola, quien a su vez le sostuvo la mirada con una expresión inquieta, casi temerosa, como si estuviera esperando que Kana hiciera algo terrible en cualquier momento. Pero lo que Kana no sabía era que Lynette llevaba días guardando precisamente ese momento. Ella quería que Kana se reuniera con el emperador y más que nada ansiaba ver ese instante exacto en que la verdad la alcanzara. El abuelo de Lynette observaba el recinto donde su nieta se alojaba, pero su expresión estaba lejos de ser tranquila. Horas antes se había reunido con el príncipe heredero, quien lo había convocado para hablar sobre las minas de la familia Dicla. Según Pimber, si cedían las minas de Lois, el gobierno obtendría recursos estratégicos para el imperio y a cambio la casa Dicla sería elevada a un rango mucho mayor. Era una propuesta tentadora, pero era una oferta que antes debía discutir con Lynette. Más tarde, cuando por fin sacó el tema, lo hizo con cautela, buscando la forma de no herir los sentimientos de su nieta, que tanto se había esforzado por desarrollar aquellas minas, sin esperar que ella ya lo supiera. El príncipe heredero le ofreció a nuestra casa un título mayor a cambio de las minas de Lois, ¿verdad, abuelo? ¿Eso es lo que te tiene tan preocupado? El anciano la miró con sorpresa. ¿Desde cuándo te has vuelto tan perceptiva, mi niña? Lynette obviamente no le dijo que había necesitado una vida entera para aprender eso. En cambio, lo miró con serenidad. ¿Acepta la oferta, abuelo? ¿Estás segura? Preguntó el inquieto. Has trabajado demasiado duro para que esas minas sean lo que son ahora. No estoy diciendo que la regalaremos. Antes, debe firmarse un contrato. Todo debe quedar claramente estipulado. Las áreas ya desarrolladas pasarán a manos de la familia real, pero las zonas aún vírgenes seguirán bajo control de los Dicla. Su abuelo frunció el ceño, comprendiendo poco a poco. Lynette no pensaba abandonar las minas. Y una cosa más, abuelo. Dile a su Alteza que quiere solicitar una porción de tierra. El anciano la miró intrigado. Dile que quieres los páramos baldíos cerca de la frontera del norte de Cantonios. El rostro del anciano se tensó. Aquellas tierras eran infértiles, inútiles, sin valor alguno. ¿Por qué Lynette querría eso? Bueno, en respuesta ella explicó: porque esos páramos no son el objetivo sino la herramienta. Los usaré para forzar un acuerdo. Te prometo que será una victoria para nuestra casa. Confía en mí una vez más, abuelo. Igual que confiaste cuando me entregaste las minas de Lois. No voy a defraudarte. Defraudarlo. Esa niña no había hecho más que llenarlo de orgullo. Y a veces cuando la miraba veía a la pequeña que había criado. Pero otras veces solo veía un alma antigua escondida tras unos ojos dorados que parecían cargar demasiados secretos.
Al día siguiente, Lynette se sorprendió al saber que Pinberg había llegado a verla sin previo aviso. Había ido ante todo para disculparse. Solo espero que mis acciones precipitadas no hayan provocado un malentendido. Empezó a decir. En ningún momento quise menospreciar a tu familia ni a tu linaje. Temía que la propuesta que hice pudiera haberte resultado incómoda. Lynette lo escuchó con atención, comprendiendo que Pinberg y su abuelo se habían reunido nuevamente y que al parecer el príncipe había aceptado sus condiciones. Luego él añadió que otra casa ya había iniciado negociaciones por los páramos del norte. Nunca mencionó el nombre de la familia Ygritte, pero no tuvo que hacerlo. Ya lo sabía por Pisco. Al final esas conversaciones fracasaron, así que hablaré directamente con mi padre. Lynette respondió con una sonrisa cortés y agradecida y después pasaron a temas más ligeros. He oído que pronto regresarás a Trocán, comentó Pinberg. Me gustaría acompañarte, pero por la condición de mi padre, debo permanecer en la capital. Ella lo tranquilizó recordándole que Trocán era su tierra natal. No mencionó por supuesto que pensaba ir allí con Pisco. Su intención era encontrarle un lugar, un trabajo legítimo, una salida y un nuevo comienzo. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Pinberg habló de nuevo. No puedo permitir que mi prometida viaje sola a un lugar tan peligroso. Llevarás a mi escolta personal contigo. Lynette intentó restarle importancia, asegurándole que no era necesario, pero su resistencia solo hizo crecer la inquietud del príncipe. Me gustaría decir que nada de esto me afecta, dijo en voz baja. Que pase lo que pase, seguiré confiando en ti, pero no puedo ignorar lo que siento. Tu corazón parece estar en otro lugar, por eso no puedo dejarte ir sola, o tal vez solo estoy imaginando cosas. La culpa le oprimió el pecho y como Pinberg estaba siendo honesta, ella también decidió serlo. Hay alguien que me ha estado ayudando, alguien que conocí hace mucho tiempo, alguien que usted también conoció a Su Alteza. Nació como plebeyo y jamás ha podido llevar una vida tranquila. Siempre me ha pesado verlo así. Por eso intenté darle un empujón para que empiece de nuevo en Lois. No se lo dije antes porque no quería preocuparlo con algo que puedo manejar yo misma. También temí que pareciera inapropiado ayudar a alguien a desafiar el destino que le tocó, y lamento mucho si lo he inquietado. Pinberg la escuchó en silencio. Luego asintió con suavidad. Es natural que quieras ayudar a quien te ha ayudado. Siempre has sido generosa, dijo él mostrando su lado comprensivo. Lo que no mostró fue el desprecio que ardía detrás de sus ojos. Lynette no hablaba de un simple trabajador, sino de un sucio sangre impura. Aún así, sonrió y aceptó en apariencia su decisión, pero apenas se despidió de ella, dio una orden muy distinta. Encuentren a Pisco, Adam, y tráiganmelo con vida. La sombra de su verdadera intención ya había empezado a moverse. Mientras tanto, en otro lugar, Kana, que por fin había logrado reunirse con el emperador, desplegó su faceta más dulce y calculadamente seductora, envolviendo cada gesto y cada palabra en una cortesía diseñada para desarmarlo. Sin embargo, a lo largo de toda la velada, más allá de mostrarse educado y correcto, Henry III jamás le ofreció una verdadera apertura. Por el contrario, mantuvo siempre una distancia sutil pero firme, una barrera invisible que le impidió a Kana avanzar sin arriesgarse a parecer desesperada. Aquello la llevó a preguntarse si los lirios blancos y el vino claro habían surtido efecto, o si en realidad no habían sido más que un ritual vacío. Cuando el emperador dejó escapar un gesto de cansancio, una señal inequívoca de que la reunión ya debía terminar, Kana no tuvo más opción que contener su frustración y retirarse, convencida de que pese a todo, su imagen seguiría rondando la mente del monarca mucho después de aquella cena. Y una vez solo, Henry se llevó una mano a la cabeza. Estaba exhausto, como si aquella joven hubiera removido recuerdos que llevaba años esforzándose por sepultar. La sombra de Cynthia volvió a filtrarse en su mente, su belleza impecable, su dulzura cuidadosamente construida, la pureza que había fingido con tanta perfección que lo hizo caer sin sospechas. Pero, como suele ocurrir, no todo lo que brilla es oro. Aquella mujer había sido un veneno disfrazado de gracia. Su majestad me ama, ¿verdad? Y resultaba inquietante lo mucho que Kana se parecía a ella, a la misma mujer a la que él había terminado enviando a la guillotina. 1, 4, 8, 10 hombres en total rodeaban a Pisco, y de haber sido un plebeyo cualquiera probablemente ya estaría cagándose encima, pero su historia era distinta, con un padre que había sido un mercenario infame, que más tarde se hundió en el mercado negro, pues Pisco había crecido entre cuchillas manchadas de sangre, huesos rotos y gritos sin misericordia. Sí, esa había sido su vida desde niño, aunque él había prometido a sí mismo convertirse en una mejor persona, pero defenderse no era un pecado, no cuando
cuando la otra alternativa era dejarse aplastar. Sin embargo, todo cambió cuando reconoció uno de los emblemas imperiales entre sus atacantes, y en ese instante comprendió que aquello no era un simple asalto. La orden venía del príncipe heredero, y entonces surgió una pregunta incómoda. ¿Qué podía querer Pimber Henrios de alguien como él? Así que no se resistió. Se dejó capturar, incluso permitió que lo trataran como a un animal. Lo empujaron de rodillas, lo ataron de las manos y le cubrieron la cabeza con una bolsa áspera. Lo hicieron sentir como un criminal. Y no le importó. Después de todo, cuando la muerte te ha respirado en la nuca tantas veces, la humillación solo es otra forma de ruido. Solo cuando escuchó la voz de Pimber ordenando que todos se retiraran, supo que el verdadero acto comenzaba. ¿Sabes por qué estás aquí? Supongo que porque no le agrada que yo sea el hombre que acompañará a la señorita Lynette Alois. Aún de rodillas, maniatado y en una posición humillante, Pisco respondió con insolencia. No había temor en su voz, y lo que más irritó a Pimber fue la manera en que pronunció el nombre de Lynette, con una familiaridad tranquila, con una cercanía que no pedía permiso, algo que incluso él no había podido hacer. Pimber entonces se acercó y le arrancó de un tirón la tela que cubría su rostro, convencido de que al mirarlo directamente el muchacho comprendería lo precaria que era su situación, pero no fue así. Pisco incluso le sonrió ladeado y burlón. Gracias, Su Majestad, ahora puedo respirar mejor. Pero sus ojos violetas no estaban siendo insolentes por capricho. Estaban midiendo, evaluando al hombre por el que había decidido dar un paso al costado. Porque Pisco sabía quién era él, sabía de dónde venía, sabía que jamás podría ofrecerle a Lynette una vida digna, que su destino siempre estaría manchado por el barro y la sangre. Esa había sido la carta que le tocó en la vida, pero eso no significaba que no tuviera derecho a juzgar al hombre que protegería a Lynette en su lugar. Los ojos escarlatas de Pimber lo atravesaban con el mismo desprecio con el que la alta sociedad miraba a los que nacían abajo. Pero Pisco no bajó la mirada. Violeta y rojo chocaron como dos cuchillas enfrentadas, y al notar que no lograría quebrarlo con simples miradas, Pimber fue directo al punto. Cantonios es una tierra piadosa. Incluso criaturas como tú poseen ciertos derechos, pero esos derechos vienen con deberes. Y tú, sangre impura, has fallado en vivir como corresponde a los de tu especie. Pisco casi se rió. ¿De verdad todo aquel teatro era solo para intentar humillarlo? Lamentablemente mi padre ya no pertenece a este mundo, Su Alteza, pero si lo desea, puedo continuar el legado de Adam. ¿Se burló él? No será necesario, porque tú no solo portas la sangre de Adam. Los ojos de Pisco se abrieron de par en par. Sí, Pimber lo había investigado. Sabía que en realidad él era sobrino de Hugo Alvidus, el verdugo de Quellen, un hombre famoso por su frialdad al arrebatar vidas, un monstruo por vocación, pero sin herederos. Desde mi misericordia, te permitiré seguir con vida con la condición de que continúes el legado de tu tío. Conviértete en un simple segador de vidas. No necesitas agradecérmelo porque es la gracia de la familia imperial. Pisco lo miró entonces con una gran claridad. El hombre frente a él, por mucha sangre real y noble que tuviera, no era más que un carnicero vestido de oro. Y no era mejor ni peor que él. Muy bien, respondió. haré lo que Su Excelencia ordene, pero primero debo cumplir una promesa. Prometí proteger a la señorita Lynette hasta que llegue a Alois. Permítame al menos mantener esa palabra, Su Majestad, príncipe heredero de Cantonios, tan famoso por su benevolencia. La ironía era evidente y aún así Pimber no podía negarse. Cuando finalmente quedó en libertad, Pisco comprendió algo que le retorció el pecho. No todo lo que parece correcto lo es. No todo lo que brilla con títulos y linajes es honorable. Existen jerarquías, por supuesto que sí, pero hay nobles capaces de ser más miserables que cualquier niño nacido en los suburbios. Y mientras corría dejando atrás órdenes, cadenas y destinos impuestos, fue arrancando cada una de las viejas creencias que lo habían definido. Y por supuesto que él no era un buen hombre, nunca lo había sido. Pero, ¿quién dijo que él tenía que ser lo que el mundo esperaba que fuera? Fue una revelación violenta, casi brutal, la que le despejó la mente. Y cuando sus ojos se encontraron con los dorados de Lynette, Pisco jamás se había sentido tan vivo ni tan decidido. Vayamos a Alois, lo dijo aún sin aliento, con el pulso desbocado y el cuerpo ardiendo por la carrera, pero con algo nuevo sosteniéndolo por dentro, la certeza de que por primera vez estaba avanzando hacia un destino que sí había elegido.
Lynette no sabía qué había hecho cambiar de opinión a Pisco, pero fuera cual fuera la razón, estaba segura de algo. No había sido ella. Bien, partiremos mañana temprano. Será mejor que descanses ahora, dijo antes de retirarse, y Pisco lo observó alejarse. Cuando estuvo solo, cerró los puños sobre sus muñecas marcadas con las cuerdas, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Mientras tanto, en otro lugar, Argos, completamente ebrio, se apoyaba contra una pared en los suburbios. Al final, seguir los consejos de Kana no habían servido para nada. Lynette iba a comprometerse con Pimber, y él solo había logrado empeorarlo todo. Recordando cada estupidez que había cometido, la vergüenza le quemó el pecho. Si no hubiera sido tan imbécil, quizás aún tendría una oportunidad. El frío comenzó a calarle en los huesos. Poco a poco, Argos sintió cómo su conciencia se deslizaba hacia un lugar pesado y distante, justo cuando el recuerdo de su madre empezó a desdibujarse, y esa peligrosa sensación de no sentir nada lo envolvió. Entonces, 2 zapatos gastados entraron en su campo de visión. ¡Ay, por el amor de Dios! Pensé que era uno de esos drogadictos que siempre estorban en la puerta de mi casa, pero al parecer hoy me tocó alguien bastante importante. La voz era femenina, y antes de que Argos pudiera reaccionar, un abrigo cayó sobre sus hombros y unas manos firmes intentaron ayudarlo a levantarse. Solo entonces, él retrocedió de golpe. Oye, no me pongas las manos encima. La chica lo miró de arriba abajo frunciendo el ceño. Increíble, uno intenta salvarlo de morir congelado y encima se ofende. Yo no te pedí que me salvaras. Entonces ve a desmayarte en la puerta de alguien más. Sin hacerle caso, lo sujetó con fuerza y lo puso de pie. Argos parpadeó sorprendido. Era pequeña, pero tenía una fuerza que no esperaba. Oye, deja de hacer esa cara. ¿No sabes que en momentos como este se dice gracias y por favor? De verdad, estos nobles. Argos entonces apenas murmuró algo incoherente. Kate, al verlo tan hecho un desastre, solo sonrió con una mezcla de burla y paciencia. Y sin saberlo, acababan de cruzarse con alguien que cambiaría el rumbo de sus propios destinos. Y unos días después, todo salió exactamente como Lynette lo había planeado. Apenas llegó Aloy, reorganizó las instalaciones y puso en marcha cada una de las preparaciones para el intercambio. No pasó mucho tiempo antes de que el asesor imperial arribara y firmara los documentos en nombre del emperador. Las minas, los contratos y también la propiedad de los páramos quedaron sellados con tinte y sellos oficiales. La transacción había sido todo un éxito. Ahora solo quedaba el siguiente paso: contactar al duque Ygritte y ofrecerle esas tierras a cambio del aislamiento de Kana. Y mientras Lynette organizaba sus ideas, alguien tocó la puerta. Al girarse, vio a Pisco entrando en su despacho. Desde su llegada, ella lo había asignado como supervisor de campo de minas, y por la expresión en su rostro estaba claro que ya había encontrado las vetas de oro. Sin embargo, en sus ojos solo se encontró la cautela. Tú lo sabías, dijo él avanzando hasta su escritorio. Sabías que esto pasaría desde el principio. Lynette giró el rostro con una expresión perfectamente inocente. No sé de qué estás hablando. Desde que me convenciste de venir a Lois, desde que me hablaste de una nueva vida y lo disfrazaste como una recompensa, el contrato, los términos e incluso el puesto que me diste, has estado actuando como si supieras exactamente cómo iban a caer las piezas. De verdad, todo esto es solo una coincidencia. ¿Cómo se supone que iba a saber que encontrarían oro?, replicó ella con calma. Me estás atribuyendo poderes que no tengo. No puedo ver el futuro, Pisco. No soy Dios. Su voz era firme, su rostro impenetrable, pero Pisco no le estaba mirando a los ojos. Estaba mirando sus manos temblorosas. Un gesto pequeño, pero uno que él ya había aprendido a reconocer. Sí, solo Dios sabría algo así. Murmuró, acercándose hasta quedar a un palmo de su rostro. O alguien que ya vivió esto una vez. El aire se volvió pesado. Desde aquella noche no he dejado de pensar en lo que dijiste. Continuó él. Hablabas de otra vida como si hubiera sido una tragedia arrastrada por la venganza. Dime, desde el principio tu plan era traerme aquí. Sus ojos violetas la atravesaron y en ese instante ella supo que ninguna mentira iba a servirle. Está bien, tienes razón. Sí, te traje con esa intención, admitió al fin. Violeta y Dorado chocaron en silencio. Entonces, para su sorpresa, los labios de Pisco se curvaron en una sonrisa. Bien, entonces, yo también seré honesto, dijo él. No vine solo a reclamar respuestas. Hay algo que quiero pedirte. Lynette lo miró cautelosa. Los páramos del norte, dámelos. Y a cambio, jamás te cuestionaré por haberme usado o que lo hagas incluso más adelante. Por primera vez, la seguridad de Lynette vaciló. ¿Por qué Pisco quería esas tierras? Y unos días después, Pisco se presentó en la mansión del duque Ygritte. Él vestía un traje elegante, el cabello cuidadosamente peinado. A simple vista parecía un noble más, salvo
por la rigidez de sus hombros y la incomodidad en su cara. Se llevó una mano al cabello recordando cómo Lynette lo había ayudado a elegir ese atuendo. Ella había caminado a su alrededor con expresión concentrada, acomodándole el cuello, las mangas, murmurando si era mejor llevar el cabello hacia atrás o dejarlo con mechones sueltos. Todo con una profesionalidad impecable, aunque sus labios rosados habían estado demasiado cerca para que él pudiera ignorarlos. Pisco entonces carraspeó, obligándose a pensar en otra cosa mientras sentía que el calor le subía a las mejillas. Respiró hondo y tras armarse de valor, entró donde el duque de Ygritte ya lo esperaba. Es un placer conocer al enviado de la casa de Iglá. Me temo que hay un error. Respondió Pisco con calma. No soy su enviado, soy el dueño legítimo de los páramos del norte. Aquello hizo que el duque arqueara una ceja, pues según los informes esas tierras habían sido transferidas a Dikla a cambio de las minas de Lois. Pisco asintió y sacó un sobre sellado con el emblema de la casa Dikla, colocándolo sobre la mesa antes de sentarse. He venido a proponerle un trato, duque de Ygritte, los páramos de Cantonius, a cambio de algo mucho más valioso. El hombre lo miró con cautela. ¿Y qué podría ser más valioso que esas tierras? Pisco no vaciló. Su apellido. Los ojos verdes del duque se entrecerraron. Aquello no era solo una insolencia, era una provocación. ¿Sabía ese mocoso lo que estaba pidiendo? Casi hasta podía haberle dicho que le diera su fortuna. Entiendo su desconfianza, duque, Respondió Pisco sin bajar la mirada. pero no estoy aquí por su fortuna. Luego sirvió y adoptó un tono más serio. Renunciaré a cualquier privilegio que conlleve ser un Ygritte. No reclamaré herencia ni propiedades ni derechos de sangre. Firmaré cada documento que sea necesario. Mi verdadero padre siempre fue una cadena para mí. Mientras su nombre siga atado al mío, nunca podré ser respetado como persona. Y durante años acepté eso como mi destino. Pero ahora tengo una razón para romper ese lazo. El duque lo estaba escuchando en silencio. Hay alguien que es muy valiosa para mí y quiero demostrarle que su elección no fue un error. Continuó Pisco y el duque lo observó por un breve momento antes de hablar. Son palabras conmovedoras, muchacho. Admitió. Pero no confío en la gente, ni siquiera en mis propios hijos. ¿Sabes en qué sí confío? Pisco negó con la cabeza. En mis instintos, los mismos que convirtieron a la casa Ygritte en una de las más influyentes del imperio. Y precisamente por eso estoy aquí. Respondió Pisco. Si me toma bajo su tutela, no encontrará a nadie más útil ni más leal que yo. Y si eso no basta, La sonrisa se volvió confiada. permítame demostrarle mi valor. ¿Y eso cómo sería? Con un consejo, por la continuidad de su casa, debe cortar ciertos vínculos. La hija que trajo consigo, la que adoptó, ella será una mancha para la familia Ygritte. El ambiente se volvió glacial. El duque parecía bastante ofendido hasta que Pisco agregó. Sé que no la trajo por compasión, pero esa mujer jamás actuará por el bien de su casa. Lo usará usted. Y lo sé porque conozco muy bien su pasado. El silencio que siguió fue tan filoso como una hoja de acero. Kana se llevó una mano a los labios para ocultar su genuina sorpresa al ver a Pisco en medio del pasillo. Por un instante casi no lo reconoció. El traje impecable, el porte sobrio, realmente parecía otra persona. ¿Y qué hacía él allí en la mansión de Ygritte? Solo vine a entregar un recado. Dijo Pisco intentando pasar de largo, pero Kana no se lo permitió. Lo sujetó del brazo y sin pedir permiso tiró de él hasta arrastrarlo al jardín, a un rincón apartado donde nadie pudiera verlos. Apenas quedaron solos, Kana comenzó a hablar con entusiasmo. Le agradeció por los consejos sobre los lirios blancos, el vino claro, los guantes de encaje negro. Le aseguró que todo había funcionado, que el emperador había quedado intrigado, y siguió parloteando orgullosa hasta que su tono cambió. Cuando empezó a hablar de Lynette, su voz se volvió agria. Se quejó de que hubiera regresado a Trocán, de que no pudiera vigilarla, de no saber qué estaba tramando, y entonces, entre murmullos torcidos, dejó escapar deseos demasiado claros, que deseaba que desapareciera, que muriera, que dejara de existir. Y fue allí cuando Pisco entendió por qué Lynette se había esforzado tanto en alejarla. Kana no era solo una rival, era peligrosa, y mientras la escuchaba, algo más empezó a tomar forma en su mente. Aquella hostilidad no era normal, no era simple envidia ni ambición. Había algo más profundo, algo antiguo, como si ambas compartieran un pasado que solo una de ellas recordaba. Kana no parecía consciente de nada, pero su odio por Lynette parecía algo trascendental. Y sí, la idea era completamente absurda, una completa locura, pero aún así, Pisco empezó a sospechar que Lynette no solo estaba un paso delante, sino que tal vez ella ya había vivido todo esto antes, como si fuera una regresora en el tiempo.
Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.